Hoy, como en toda copropiedad, vamos a hablar de un tema interesante y es el título ejecutivo. El título ejecutivo es un dolor de cabeza para la mayoría de administradores y créanme, para la mayoría de jueces. ¿Por qué? Porque vamos a estar frente a un tema o frente a una anomalía que el legislador nos creó para resolver los problemas. Sin embargo, no ha sido tan fácil porque la norma, pese a que es muy clara, no ha sido muy bien aplicada. Para poder definir o poder señalar lo de por qué la norma es especial, hay que hacer una introducción y en esta charla la vamos a hacer. La introducción es la ley 675 del 2001, es una norma especial. Si ustedes ven el primer artículo de la ley, dice, esta norma está diseñada o fue creada para manejar un tipo de propiedad especial. Ese primer artículo nos va a dar las primeras luces para poder darnos cuenta, y ustedes se darán cuenta, o ya se han dado cuenta, que muchas normas que están dentro de la ley 675 son muy especiales o muy diferentes a las que están en el Código de Comercio, en el Código Civil, en el mismo Código General del Proceso. Y en el caso del título ejecutivo lo vamos a ver impregnado en el artículo 48. Pero sigamos hablando del tema. El tema es que para poder definir que por qué la ley 675 es una ley especial, nos toca devolvernos en el tiempo hasta 1887 con dos leyes, que es la ley 153 de 1887 colombiana, la 187 de 1887. La primera ley fue la 153 y es una ley de interpretación legal que logró dirimir o logró dar criterios para definir cuando haya choque de leyes. Entre las leyes pueden haber choques, porque se contradigan, porque digan cosas diferentes, porque una sale después de otra. Entonces, ¿a cuál le creo? Los abogados y los juristas lograron hacer esta norma y esta norma creó tres criterios que cuando hay choque de leyes podemos definir de esta manera con cuál nos quedamos. Vamos a decir que el primer criterio de ley es el criterio jerárquico o de primacía. Dentro de las leyes hay jerarquías. Una está por encima de otra. Sabemos por regla general que la Constitución es la norma de normas dentro del organigrama jerárquico colombiano. Pero a nivel de leyes también tenemos leyes que están unas por encima de otras. Por ejemplo, tenemos que las leyes procesales son de obligatorio cumplimiento y están por encima de las leyes sustanciales. O una ley estatutaria estaría también encima de una ley sustancial. Esa jerarquía hace ver que cuando tenemos dos normas enfrentadas, vamos a verificar cuál es de mayor jerarquía y esa la vamos a aplicar. Pero digamos que esa no funciona, o sea, ese criterio no nos funciona, porque son leyes de la misma jerarquía. Perfecto, entonces, el segundo criterio. El segundo criterio hace referencia a un criterio cronológico, y creo que es el criterio que la mayoría de personas sabe manejar. Y hace referencia a que la ley posterior prima sobre la ley anterior. Y sería apenas obvio. En este criterio aparece un fenómeno que se llama derogatoria tácita o derogatoria expresa. La derogatoria hace referencia a que la misma ley posterior, cuando sale, dice, vamos a derogar o esta ley deroga estos artículos de la ley anterior o deroga totalmente la ley anterior. Eso es una derogatoria expresa. Y derogatoria tácita hace referencia a aquellas derogaciones que por la naturaleza del artículo o el contenido del artículo se sobreentiende que derogó tácitamente normas anteriores. Esos serían los dos principales criterios. Pero hay un tercer criterio, que es el que aplica la ley 675 del 2001. Y lo vemos contenido en el artículo 10 del Código Civil, que fue modificado en su momento por la ley 187 de 1887. La norma señala lo siguiente: la norma especial prima sobre la norma general. La ley 675 de 2001
primará sobre todas las demás normas de carácter general, es decir, Código de Comercio, Código Civil, Código General del Proceso. Pero alguno de ustedes dirá, pero venga, el Código General del Proceso es una norma posterior y usted me está diciendo que el segundo criterio decía que norma posterior prima sobre anterior. Sí, pero el criterio de especialidad señala que incluso, ojo, que incluso la norma especial prima sobre norma especial. Disculpen, prima sobre norma general. Es decir, que el Código General del Proceso sí es una norma posterior, pero sigue estando por debajo de la Ley 675 del 2001 por ser una norma de carácter general y la 675 de carácter especial. Fíjense un paralelo con las leyes de derecho público. La Ley 80, pese a que es una norma anterior, prima sobre nuevos reglamentos y es una norma de principios. Para los abogados de derecho público no me dejarán mentir. En materia de propiedad horizontal, la 675-2001 prima, fíjense que ya han pasado más de 24 años y sigue primando sobre nuevas leyes o reglamentos que han salido. En ese orden, vamos a decir que nuestra ley 675 del 2001 es una norma de carácter especial. En ese sentido, seguimos el segundo paso. La regla general del Código General del Proceso, artículo 422, en el título ejecutivo, señala que el título ejecutivo debe contener unos elementos mínimos. Digamos que estas son las reglas básicas, que es que la obligación sea clara, expresa y exigible, lo voy a explicar más adelante, y que la obligación esté contenida o emane de un documento. Los documentos que normalmente generan obligaciones son los documentos que son aceptados o por el deudor directamente, como un título de valor donde firmo como deudor, debo, o por el causante de ese deudor. Y son obligaciones que son simples o complejas. Simples es el documento donde simplemente, como la palabra sencilla, un solo documento demuestra la obligación entera. Un pagaré demuestra toda la obligación. Por el contrario, también hay obligaciones que son complejas, requieren de varios documentos, y ahí vamos caminando un poco dentro de las normas anteriores a la ley 675, que necesitaban de muchos documentos para demostrar una sola obligación. Antes se señalaba que para poder cobrar la cuota de administración se requería el acta de asamblea donde se haya aprobado el presupuesto, obviamente el presupuesto, la cuota en la cual se le había fijado al apartamento o unidad que debería pagar, los incrementos que habían sido autorizados y por quién lo había sido proyectado, es decir, las actas de consejo, el certificado del administrador, el certificado del revisor fiscal, o sea, era un mundo de documentos para cobrar una sola obligación. Y eso era un título complejo. El legislador en la 675 resumió todo el tema y dijo, no, aquí el tema es título simple, que también vamos a desarrollar más adelante. Otros documentos que vemos con los cuales emanan obligaciones son las sentencias proferidas por un juez, sentencias ejecutoriadas, es decir, donde ya no cabe ningún recurso ni apelación, y si cabía el recurso de apelación, este ya fue resuelto en segunda instancia, es decir, son fallos que ya quedaron ejecutoriados, pasaron los 3 días o en segunda instancia hubo sentencia. Esa sentencia genera obligaciones. Un laudo arbitral. El laudo arbitral es algo similar a la sentencia, pero es el fallo que toman particulares con jurisdicción provisional, que al cabo de 6 meses o un año, dependiendo la voluntad de las partes, el árbitro decide. Esa sentencia pequeña se llama laudo arbitral y esta también contiene obligaciones. La liquidación de costas, costas de honorarios, la liquidación de costas de incidentes o la liquidación de costas sencillas, también generan obligaciones. Y por último, el documento que contenga una confesión durante el interrogatorio de parte del artículo 184 del Código General del Proceso. Estos documentos son los que básicamente son los que van a contener una obligación o de los cuales nosotros podemos desprender
títulos que presten mérito ejecutivo. Ahora, ¿qué es una obligación clara, expresa y exigible? Que es como el piso que nos coloca el 422. La obligación clara es aquella donde de solo leer el documento o título yo puedo desprender qué obligaciones hay, quiénes son las partes y cuándo debo cumplir, más o menos. Decimos que la obligación es clara es cuando cualquier persona, sin ser abogado, cualquier persona lee el documento y reconoce quiénes son los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Acreedor, pues deudor. ¿Quiénes son? No quedó ambiguo. No queda como el deudor será la primera persona que aparezca por esa puerta. No sabemos si va a aparecer alguien o si nunca va a aparecer alguien. ¿Sí? Entonces, necesitamos definir quién es el deudor, obvio, quién es el acreedor. ¿Cuál es la obligación? ¿Es una obligación personal o es una obligación real? Acuérdense que la obligación real es la que tiene que ver con derechos reales. El derecho de dominio es una obligación, un derecho real. El derecho de usufructo, el de uso o habitación, el de anticresis, el de herencia, son derechos de carácter real. En cambio, los derechos de carácter personal es el que surgen interpartes. Los títulos valores, el derecho a alimentos, si se dan cuenta, es un derecho que surge entre el padre y el hijo y el padre, es un derecho personal. Pero además de eso, fíjense que todo eso tiene que quedar clarito en el documento. Es una obligación clara. No será una obligación clara cuando tenemos ambigüedades o los elementos anteriores no son claros, no son precisos. ¿Quién es el deudor? La primera persona que aparezca. ¿Quién es el acreedor? El primero que cobre. No. Fíjense que en títulos valores, que es un hermanito del título ejecutivo que está ahí al lado, señala que el deudor es quien aparezca dentro del documento título valor. Y el acreedor, en algunos casos, puede ser quien ostente el título, quien haya sido endosado al título, quien sea el propietario o legítimo tenedor del título. No hay ambigüedad. Por otro lado, tenemos que las obligaciones son expresas. La gente confunde claridad y expresión. La expresión o la obligación expresa tiene que ver con un concepto de derecho de títulos valores o de título valor, y es que todas las obligaciones tienen que estar dentro de la cartulina. Derecho cartular se llama eso. ¿Qué significa eso? Que las obligaciones que no constan dentro del documento título no existen, no se difiere, no se cree. Lo máximo que puede pasar son aquellas obligaciones que pese a no estar dentro del título, la ley las suple. Por ejemplo, intereses corrientes. En ese caso, sin que lo diga la parte, siempre va a haber unos intereses legales. Que esos intereses legales lo que buscan es que el dinero contenido o la obligación contenida acá no pierda poder adquisitivo. Pero esos casos muy específicos que la ley son muy específicos es muy puntuales y son taxativos. La expresión dentro del documento hace referencia a que tiene que estar en un lenguaje que todos entendamos, castellano como dice la Constitución. Pero si está en otro idioma, tiene que estar paralelo a la traducción en castellano, que tiene que estar monetizado en dinero, ¿cuál? Peso colombiano. Pero digamos que no, que la administración la fijamos en dólares, o en yenes, o en francos, o en libras, como queramos, como quiera la copropiedad. En ese caso, vamos a tener que colocar dentro de nuestra demanda o dentro del mismo título que seguirá la tasa representativa del lugar donde la cambiemos. Es decir, si el dólar está en 5.000, nos toca colocar o hacer referencia a la tasa representativa del dólar al día en que se cobre para pesos. Por último, tiene que ser actualmente exigible la obligación. Actualmente exigible hace referencia a que se haya causado. Causado es que se deba. Nosotros no podemos cobrar obligaciones que no se deban. Yo no le puedo cobrar a mi papá la herencia cuando mi papá todavía sigue vivo. ¿Sí ven? O la obligación no ha prestado mérito ejecutivo porque la condición o plazo no se ha cumplido. En ese caso es, yo le puedo cobrar al comprador de mi vehículo el dinero, pues cuando me compre, cuando pase el término de pago.
Es que yo le cancelo en 5 días. Pues ¿cuándo le voy a poder cobrar? Pues el quinto día, no el tercero ni el segundo. ¿Me hago entender? La obligación exigible o actualmente exigible es que las condiciones o plazos se hayan agotado, se hayan extinguido. Por ejemplo, en el caso del contrato de arrendamiento, decimos que la obligación es exigible cuando pasaron los 30 días. Ahora, si el pacto que hicieron las partes es que vamos a cobrar el canon anticipado, perfecto, los 5 primeros días de cada mes tiene que pagar el sujeto el mes anticipado. Pero fíjense que tiene que pasar un término de causación. Esas son una obligación clara, expresa y exigible. Ahora, teniendo claridad sobre la generalidad del título ejecutivo, vamos a pasar a la especialidad. Artículo 48 de la Ley 675 del 2001. En la especialidad tienen que tener claro lo siguiente. El artículo 48 define cuál será el proceso para ejecutar cuotas de administración y de entradita nos está diciendo proceso ejecutivo. Con eso vamos a ver una pequeña gran diferencia con las anteriores normas que regían la propiedad horizontal, donde muchas veces teníamos que agotar un proceso ordinario para poder constituir el derecho ejecutivo, es decir, la obligación clara, expresa y exigible, y que el juez ordenará la cancelación. En este caso, con la ley 675, decimos que estamos en un proceso ejecutivo. Acuérdense que los procesos ejecutivos buscan ejecutar de forma obligada a los deudores por obligaciones de hacer, de no hacer, de dar o de pagar sumas de dinero. Para el caso de la ley 675 y el artículo 48, estamos persiguiendo obligaciones dinerarias. El 48 además me dice lo siguiente. Por esta vía ejecutiva podemos cobrar dinero, expensas, expensas comunes y ordinarias, multas, intereses moratorios. Acuérdense que los intereses moratorios dentro del contexto de la ley 675 del 2001 no requieren constitución previa. El solo atraso en el pago de administración o de cualquier cuota que se haya fijado genera intereses moratorios que equivalen a 1,5 veces el interés corriente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en el 48 señala de forma tajante, no difiere, no presume, dice tajante legislador. El juez solamente podrá significa que el juez no puede pedir nada más de lo que dice el artículo. ¿Qué dice el artículo? El juez solo podrá exigir el poder otorgado por el acreedor, persona jurídica, PH, al abogado. 2. El certificado sobre la existencia y representación de quién? Del acreedor, claro, de la PH. ¿Cómo lo demostramos? Con la resolución de existencia y representación emitida por la Secretaría de Gobierno de la alcaldía donde esté ubicado la PH, reconociendo a nuestro administrador como representante legal. Y si el demandado es persona jurídica, pues la Cámara de Comercio del demandado que demuestre que existe esta persona. 3. El certificado emitido por el administrador. Ese es nuestro título ejecutivo. Este título tiene una connotación suprema. Y aquí es donde por favor le pido a los administradores y contadores que pongan muchísima atención. ¿Por qué? Esta certificación es emitida a la fecha de solicitud que normalmente, por principio de causación, se hace al 30 del mes. Principio de causación, ¿qué significa? Que se deba, que se cause, lo que acabamos de hablar. Debe contener capital e intereses. En capital debe señalar expensas ordinarias. Expensas ordinarias es la sumatoria de las expensas. No me va a decir enero, febrero, marzo, abril, 2020, enero, febrero, marzo, abril, 2021, 2022. No, me va a asignar la sumatoria del capital. Y en intereses, la sumatoria de intereses. Lo único raro en capital que usted debe colocar, señor administrador o señor contador, es cuáles son expensas comunes, cuáles son expensas extraordinarias, cuáles son multas, cuáles son sanciones, y la sumatoria de esos ítems, cada uno, y al final debe tanto, a la fecha en que se pide.
aquí empieza a surgir un primer fenómeno. El artículo 48 señala que es esa certificación a la fecha en que se expida. No me señala que la certificación debe indicar la fecha desde cuándo se debe. Y el fenómeno que empieza a verse borroso es que la prescripción en principio no se aplica. Pero a ese le vamos a hacer un asterisco y vamos a hablar más adelante. ¿Qué mecanismos de defensa tiene el deudor frente a estos procesos ejecutivos? Porque obviamente la prescripción ya no. Luego dice el 48, el juez podrá pedir copia de la certificación de intereses. La copia de la certificación de intereses es cuál es la resolución y cuál es el porcentaje de intereses moratorios que se calcula para ese trimestre. Si ustedes ven en el artículo 48 habla de la superbancaria. Hoy ya la superbancaria no existe, la superfinanciera asumió esa competencia. Y por último señala que los cobros ejecutivos de la ley 675 no requieren el agotamiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Aquí vamos a señalar dos cosas claras. Salvo, ojo, salvo que dentro de los estatutos hayan cláusulas compromisorias, caso en el cual sí se requiere agotar requisitos, mecanismos alternativos de solución de conflictos para poder ir al proceso ejecutivo. Y en el caso de los intereses, que hablábamos ahorita, de la resolución emitida por la superfinanciera, si en los estatutos señala que los intereses moratorios van a ser por debajo de la tasa, debemos allegar el reglamento propio horizontal y el artículo donde se autoriza que ese cobro va a ser inferior. ¿Listo? En ese orden, podemos decir que ¿cuáles son las dos especialidades entre el 422 del Código General del Proceso y el 48? ¿Cuáles son esas dos grandes diferencias? Primera, el artículo 48, el título es la certificación emitida por el administrador, soportada en la información contable que le suministra el mismo contador de la empresa o de la PH o la que él adelante como administrador. ¿Por qué les dije que tuvieran mucho cuidado aquí, señores administradores y contadores? Porque decir mentiritas o decir cosas que no están contabilizadas o que no estén en los asientos contables de la contabilidad genera un delito que se llama falsedad ideológica en documento privado, fraude y el concurso de otros delitos con los cuales usted responde personalmente con la cárcel. Entonces, ojo con lo que ustedes dicen. Esta certificación es el resultado del ejercicio contable donde van a decir ustedes efectivamente al 30 del mes anterior el sujeto o la unidad, no el sujeto, la unidad debe tanto. Pero es una información que realmente debe ser cierta. Y ahí vamos a desarrollar de una vez el asterisco que habíamos dicho anteriormente. ¿El ejecutado tiene mecanismos de defensa al interior del proceso ejecutivo? Sí, sí tiene mecanismos. Dentro de varios mecanismos tenemos los que están contemplados en el artículo 100 del Código General del Proceso, que hacen referencia a las excepciones previas. Por ejemplo, yo ya pagué la obligación no existe. La obligación, hay caducidad de la acción, por ejemplo, de la acción más no prescripción del derecho. Frente a la prescripción del derecho, la contrapartida en pruebas o medio probatorio es uno muy específico y hace referencia a la inspección judicial con exhibición de libros. Este es el mecanismo o este es el medio probatorio ideal para demostrar que el administrador o el contador, al momento de certificar o generar la certificación título ejecutivo con el cual me están cobrando, están tomando información que no existe, que no está dentro de la contabilidad. En ese caso, el juez y un perito deberán ir a las instalaciones de la PH y verificar si existe o no existe dicho documento, dichos asientos contables, dicha causación contable de la administración. Esto no es soplar y hacer botellas. Es que lo que diga el administrador en esa certificación que está cobrando el abogado tiene que existir contablemente. Si no existe,
efectivamente, señor contador, señor administrador, estamos frente a una falsedad que ustedes están diciendo. El Código General del Proceso, además, trae que puede ser el título simple o complejo. El artículo 48 con lo que nos está diciendo, somos un título simple, no se puede romper la unidad. ¿Cuál es la unidad? Nuestra certificación no la podemos dividir en pedacitos, no. Por eso el fenómeno de prescripción aquí no cabe. ¿Por qué? Porque nosotros con esta certificación que emitimos al 30 del mes anterior, lo que estamos es aplicando o generando ciertos efectos del artículo 94 del Código General del Proceso, interrupción de la prescripción. Y quiere decir eso, que cada nueva certificación va a subsumir la anterior y va a ser la última o la última que generemos nuestro nuevo título ejecutivo. Y aquí, señores abogados, por favor, tengan mucha conciencia, sean muy precavidos frente al tema. Aquí estamos frente a obligaciones de tracto sucesivo. Entonces, dentro de nuestras demandas, tenemos que decirle, señor juez, por favor, calcule el pago conforme a la fecha en que se haga el pago efectivo. No la fecha ni el pago o el monto a la fecha de la presentación de la demanda. Un error muy primíparo es que algunos abogados presentan o hacen el cálculo o solicitan la información con el cálculo a la presentación de la demanda y no agregan en su demanda que ese pago se debe hacer conforme a la fecha en que efectivamente se haga el pago o al mes en que se haga el pago, porque la obligación es de tracto sucesivo. Y entonces, si el proceso dura 2 años, esos 2 años también me los tienen que pagar. Pero eso debe estar contenido dentro de la demanda. En ese orden de ideas, señores, como en toda copropiedad, podemos decir que el título ejecutivo es un título simple, no requiere de otro elemento para ser perseguido. 2. No necesitamos agotar mecanismos alternativos de solución de conflictos, salvo que nuestros estatutos traigan cláusula compromisoria o cláusula escalonada compromisoria. 3. El juez no nos puede pedir otro documento diferente, salvo, y vuelve y juega, salvo que la contraparte en su defensa solicite mecanismos o medios de prueba que inviten al juez a hacer una exhibición de libros, inspección judicial con exhibición de libros. En ese caso, nos toca demostrar lo que tenemos. Y ahí sí nos pueden pedir cosas diferentes, pero va a ser parte del ejercicio de defensa, del derecho de defensa. Es un título especial, no se rige por las leyes del Código General del Proceso, salvo vuelve y juega, en lo que es claro, expreso y exigible. Todo debe estar contenido en la certificación, que debe ir firmada y con el logotipo o con el eslogan de la PH, como si fuera una factura, con una fecha de creación, la fecha en que se expide. Por último, señores, la certificación es los ítems que se deben, multas, administración, ordinarias, extraordinarias, sanciones, los ítems, sumatoria capital total, intereses totales. Esa es la gran naturaleza de nuestro título ejecutivo. Espero poder haber resuelto varias preguntas que hayan tenido, cuestionamientos en los que estén varados actualmente. Denle un buen like al video y nos estaremos viendo para una próxima sesión. Muchas gracias.